Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a presentar un ejemplo de Google Sheets, calcular datos de una hoja hacia otra. Entonces, vamos a imaginar que acá en esta hoja de cálculo, hoja 1, o también podemos cambiarlo, lo vamos a poner por ejemplo datos, ¿no? Datos simplemente. Y entonces estos datos pues van a ser de manera digamos aleatoria, ¿no? Como ejemplo. Y bueno, solamente vamos a usar estos campos. Muy bien. Entonces, vamos a llenar estos campos de manera aleatoria con algunos nombres. En este caso, le vamos a dar un poco de formato primero. ¿Cómo hacemos con el ID? Pues el ID, ¿por qué pongo ID? Porque, bueno, Google Checks en este caso puede ser usado como una API, ¿no? O también como una API con arquitectura REST. Entonces, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, porque Google Checks tiene bastantes cosas para poder usarlo. También en el aspecto de desarrollo, aplicaciones, como sobre todo para el frontend y también para el backend. Un ID, pues ustedes saben, en base de datos, un ID es un número único, debe ser un número único que no se debe repetir. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que haríamos en Excel? Simplemente pondríamos 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero este sería mucho trabajo porque imaginemos que tengamos en esta hoja de Excel más de 500 datos o más de 1000 datos, no sé. Entonces sería un trabajo muy tedioso. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que borramos todo. Y entonces lo que vamos a hacer es que este ID sea incrementado automáticamente, o autoincrement, como si fuera un ID de base de datos. Para hacer eso usamos una fórmula básica de lo que va a ser parte de Google Sheets, que viene a ser secuencia o sequence. Y dentro de sequence usamos otra fórmula que se llama contar. Esta contar consiste en, sobre todo, contar si una celda tiene algún valor. No importa que sea, no importa que sea string, número, fecha, qué tipo de dato sea. Igual, lo que importa es que esa celda esté con algún valor. Entonces, lo que va a hacer es contar si las celdas tienen un valor y va a seguir una secuencia. Entonces le damos en contar y acá debemos seleccionar, digamos, los campos o las columnas, mejor dicho, que siempre no van a estar vacías. Es decir, por ejemplo, la columna autor es una columna que no va a estar vacía, siempre va a estar con un nombre. Igual también presentación, pero en extensión pueden ver también columnas vacías. Eso también se da en base de datos. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, el nombre y omitimos el header, ¿no? Porque hay muchos que seleccionan desde todo lo que es la cabecera de la columna o el header, ¿no? Pero en este caso vamos a borrarlo y vamos a seleccionar donde empiezan los elementos. En este caso empieza debajo del autor y vamos a seleccionar hasta cuánto de datos queremos, ¿no? Entonces, si vamos a poner 100, hasta ese número va a contar. Entonces, lo puedes poner la cantidad que tú desees. Una vez que hayas seleccionado todo lo que es la columna, entonces cerramos los paréntesis y automáticamente cuando le demos clic, aquí nos va a salir un error, ¿no? Y ese error es porque todavía le hemos dado la fórmula, pero todavía no hay ni un valor. Es decir, la fórmula está contando nada. Entonces aquí sería falta una validación, ¿no? Pero en este caso lo estamos haciendo de manera más rápida. Entonces aquí ya podemos empezar a poner, por ejemplo, Roberto, ¿no? A poner que tenga un tipo de presentación virtual y así sucesivamente. Vamos a poner también Daniel y se dan cuenta que el ID va aumentando automáticamente y vamos a hacer que sea presencial. Entonces aquí vamos a poner que sea Julia y que sea, por ejemplo, Rosa.
y ya sean virtuales, y este sea virtual también. Entonces, aquí tenemos esos datos, ¿no? Este es un tipo de dato numérico, ya que se ubica al costado, en este caso al lado derecho. En cambio, cuando un valor se ubica al lado izquierdo, como estos de acá, es un dato de tipo texto simplemente, o string, ¿no? Como se conocería. Entonces, así, sencillamente podemos ir digitando más nombres y automáticamente va a incrementarse. Hacer reportes, por ejemplo, de esto, desde otra hoja del mismo Google Sheets. Entonces, para ello vamos a crear otra hoja y la vamos a poner, por ejemplo, reportes de autores, ¿no? Imaginemos que sea, pues, que vea más datos por aquí, ¿no? Pero por el momento este. Entonces aquí podemos hacer un reporte bonito, quizás también una tabla, un cuadrado, lo que tú quieras. Pero yo lo estoy orientando como si fuera un modelo de base de datos. Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque esto de acá, como les digo, se puede usar para consumir como una API REST. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero entonces, vamos a poner acá también nuestro ID. Entonces, toda es la idea, simplemente. Igual también vamos a hacer el formato. Y aquí vamos a poner esto, ¿no? Bien, entonces acá también podemos hacer lo mismo del ID, pero en este caso vamos a hacerlo más rápido. Y vamos a irnos directo a la fórmula. ¿Cómo podemos hacer o contar o aplicar fórmulas a esta hoja de cálculo? Pues es muy sencillo en Google Sheets. Solamente tenemos que escribir la fórmula. Por ejemplo, vamos a escribir una fórmula y lo hacemos con el igual. Cuando hacemos con el igual, estamos diciéndole a Google Sheets o a esta hoja de cálculo que vamos a expresar una fórmula. Entonces, una vez que hemos puesto el igual, debemos seleccionar la hoja que queremos calcular. En este caso es datos. Entonces, automáticamente nos va a llevar a esta hoja con una ventana muy diferente a otras, ¿no? Entonces acá podemos aplicar la fórmula. En este caso, la fórmula o lo que queremos, no, vamos a cerrar, es el número de autores. Entonces vamos a hacer de nuevo, ponemos igual, seleccionamos los datos y aquí vamos a contar, ¿no? Contar, por ejemplo, en la cantidad de autores que hay. Entonces vamos a contar, cerramos paréntesis y aquí automáticamente ya tenemos los 4 autores. Entonces, igual, ¿qué es lo que pasa? Si queremos o tenemos más datos, también podemos hacer lo mismo. Y si nos vamos acá, vamos a poner a contar. Y imaginemos que no sé, tengamos 500 y esos 500 los seleccionamos. O si creemos que esta tabla la compartimos con un agente del equipo de trabajo y vaya a aumentar más datos, también eso también es válido. Entonces aquí, por ejemplo, nos ubica 3. ¿Por qué? Porque no seleccionó la parte de arriba. Pero bueno, si voy aumentando más nombres aleatorio, entonces aquí también va a ir aumentando, ¿no? De manera en tiempo real. Entonces la idea es esa, ¿no? Ahora vamos con las presentaciones virtuales. Por ejemplo, queremos conocer las presentaciones virtuales. Hacemos lo mismo, ponemos el igual, ubicamos la hoja de cálculo y la hoja de cálculo nos ubica de acuerdo a lo que está buscando. En este caso, queremos saber las presentaciones virtuales. Para eso hay una función que se llama contar, ¿sí? Que es una condición bastante usada en las hojas de cálculo, tanto como en Excel y como también en Google Sheets y en otras. Entonces, esto de acá recibe dos parámetros. Recibe el rango de celdas y también recibe la condición, ¿no? No hay que olvidar esa parte. Entonces aquí vamos a seleccionar el rango de celdas. Imaginemos que nuestro rango sea todo esto, pero vamos a seleccionar lo que tenemos. Tenemos esto. Entonces, una vez que seleccionamos el rango, le damos coma y aquí metemos la condición.
La condición puede ser, o siempre tiene que ser un string, ¿no? O también puede ser un booleano. Entonces aquí la condición lo vamos a poner en comillas simples y vamos a poner, por ejemplo, la condición que se debe cumplir, en este caso, las presentaciones virtuales. Debemos poner acá virtual y cerrar paréntesis. Una vez que cerramos, aquí nos detecta que hay tres presentaciones virtuales. Tres. ¿Y cuántos habría en presenciales? Pues lógicamente habría dos, ¿no? Quizás uno, como vemos ahí, uno, perdón. Entonces seleccionamos el rango, también podemos seleccionar más abajo si tuviéramos, o si queremos que va a aumentar los datos. Entonces acá ubicamos la condición de presencial. Y de esa forma lo va a contar, ¿no? Y así sencillamente funciona, digamos, esta parte de los datos. Y podemos aquí crear más tablas o hojas de cálculo y podemos también hacer más cosas. Muy bien el tutorial de hoy día. Espero que les haya gustado y nos vamos a seguir viendo en otros videos para poder llegar al punto de las aplicaciones con Google Checks y también Google Ads Checks. Así que nos vemos próximamente.